es que las operaciones unitarias también no solamente son el carguillo de explosivos, ¿cierto? La tronadura, la perforación, el transporte, eso es lo básico para una operación que es propia. Pero nos va a tocar nuestro paso laboral que a veces no entramos a una compañía, ¿cierto? Y entramos a trabajar a una empresa colaboradora, contratista, de servicio, llámenla como quieran. Y nosotros también tenemos operaciones unitarias. Y por lo general, yo creo que aquí hay un campo laboral que no está siendo explotado y que hoy día está siendo explotado por unos colegas nuestros que son los ingenieros industriales. Y por lo general los ingenieros industriales tienen un barniz general de lo que es administración de proyectos o administración de contratos. ¿Ya? Entonces, la segunda unidad va a buscar eso, va a buscar entregarle a ustedes herramientas de dónde invertir, cómo invertir y los proyectos a largo plazo que tengamos y cómo hacer la gestión sobre nuestros recursos que son contratos, personas, eh, bases técnicas de licitación, para que se puedan desempeñar, digamos, en otras áreas que hoy día es las que están integrando en minería. Siendo bien honesto, hoy día los programas de inserción laboral joven que tienen la empresa están trayendo talentos de otros lados, están trayendo talentos de otras disciplinas, ingenieros comerciales, ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, y ya de a poco vamos dejando de lado al ingeniero de mina, y en particular la gente que entra como en estos programas jóvenes por el tema de inclusión, digamos, de género y de nivelación de género en la empresa, son las chicas. Entonces, es importante que revisemos esto porque tenemos que tener alternativas para nuestro desempeño laboral cuando ejerzamos, ¿vale? Ya. Chicos, ¿alguien no conoce de proyectos o no ha tenido proyectos? ¿O ya le hicieron el ramo de evaluación de proyectos? Eh, el- tenemos, o sea, por lo menos yo tuve uno que es con la profe Patti, que es Ingeniería Económica y Evaluación de Proyectos, Ya. y después viene lo que es Economía Minera, Ecomín. Ya, voy a sacar acá un papelito y voy a empezar a anotar por respuestas de participación. Javier, si yo te pregunto qué es lo que es la ingeniería de perfil, ¿tú qué me respondes? Ya, ¿y en qué etapa del proyecto o cuándo nosotros hablamos de ingeniería de perfil y quién participa en esta ingeniería de perfil? Ya, en decisiones en cuanto a peso, ¿con qué? Con, digamos, con peso, espérame, dame un segundo. Ya. Ya, mira, nosotros, a ver, no sé si ven mi puntero, espérame que me perdí un poquito con la. Aquí está. No sé si puedo ver. Espérame, un segundito, que el Meet es distinto al Teams. Bueno, nosotros tenemos que entender que la. No sé si ven mi punterito por ahí. Sí, Sí, sí se sí, ve, sí se profe. ve. Ya, está pegado, espérame, dame un segundo. Ahí sí. Ya, nosotros tenemos que ver principalmente el tema de la ingeniería de perfil, va a ser donde trabajan los dueños de la empresa, chicos, no solamente los geólogos. Si bien los geólogos yo los llevaría a una ingeniería básica, en la ingeniería de perfil es donde nosotros tenemos lluvia de ideas, ¿no? Claro, hay harta incertidumbre porque cualquier cosa o cualquier persona puede invertir en lo que quiera, ¿ya? Por ejemplo, ustedes me preguntan, a ver, ¿cuáles son los servicios que más consume una empresa minera de cobre? Por ejemplo, ¿qué producto es el que más creen ustedes que compra una empresa minera?
a producir sus bienes y servicios. Eh, como tipo combustible, electricidad, Ya, agua. esos son suministros, ¿no? Cuando hablamos de suministro hablamos de combustible, electricidad, eh, agua, ya, ok. Pero de producto, ¿qué creen ustedes que es lo que más consume, por ejemplo, una empresa minera que tiene una planta de tratamiento? ¿Tienen el dato? ¿No tienen el dato? El mayor consumo es ácido sulfúrico seguido por cal y bolas de molienda. Son las tres cosas que más se consumen en un proyecto minero. ¿De dónde sale esto? Esto sale también del estudio de costos que hace Cochilco, ¿ya? En nuestras ingenierías de perfil o en nuestras ingenierías iniciales nosotros tenemos que evaluar y tener claro, además de la incertidumbre, los costos de producción y qué tipo de proyecto vamos a realizar. Ya, si yo le pregunto a Nayaret, por ejemplo, la ingeniería básica, ¿qué es lo que es? La ingeniería básica sería como la etapa siguiente a la ingeniería de perfil, pues, donde se empiezan a Perfecto. tomar decisiones. Ya, ¿decisiones de qué tipo? Quizás como em, qué comprar, dónde comprar, ya los equipos, todas esas cosas, ¿no? Ya, cuando nosotros hablamos de parque de equipo o de dimensionamiento de equipo, vamos a hablar en ingeniería de detalles, ¿ya? Pero las decisiones básicas o la ingeniería básica en realidad lo que nos va a mostrar es si vamos o no vamos a invertir. Eso, Nair, como si nosotros vamos a pasar de una etapa de preinversional, digamos, a un CAPEX y después a un costo de operación. Cuando nosotros hablamos de ingeniería de detalle nos vamos a ir a todo el CAPEX. Con la ingeniería de detalle nosotros vamos a saber qué es lo que es el CAPEX. Muchachos, ¿todos saben lo que es el CAPEX? ¿Qué es lo que es el CAPEX? Ya, pero dentro de ese CAPEX, por ejemplo, en el costo de inversión, ¿entra el sueldo de las personas? Ya, perfecto. Correcto, no entra el sueldo de las personas, pero sí tú pagas servicios de desarrollo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de CAPEX, ya que pasamos de la ingeniería de perfil, decimos, oye, esto es un yacimiento minero, podemos presentar perspectivas económicas razonables. Vamos a una ingeniería básica, que es donde ya tenemos la información, digamos, de los sondajes, ¿cierto? Es un poquito más elaborado. Oye, ¿sabéis qué? Tenemos esta información estadística, nos juntamos con los dueños de la empresa y le decimos, ¿sabéis que tu proyecto vale, no sé, 3.000 millones de dólares? Ok, vamos a invertirla, y después ya viene la ingeniería de detalle. Y esta ingeniería de detalle, ¿qué es lo que va a plantear, cierto? Un CAPEX y un OPEX, claro, en una etapa de proyecto, y que va a pescar estos 3.000 de la ingeniería básica y los va a tratar de optimizar para poder tener un CAPEX saludable y un OPEX de largo aliento, ¿no? En este sentido, nosotros, ¿dónde empezamos a ganar plata? ¿O dónde usted, dentro del CAPEX y el OPEX, nosotros debiéramos empezar a tener beneficio? ¿En qué etapa del proyecto? Ya, pero nosotros como mineros sabemos que las minas no parten produciendo al tiro, ¿cierto? Tenemos un proceso que se llama ramp up, ¿cierto? Entonces, en el OPEX, nosotros debiéramos tener una cantidad de dólares en etapa y exploración, y en la explotación ir a contenerla, ¿cierto? No sé si tengo el flujo de esta producción. La línea verde que ustedes ven acá sería como el plan minero, en donde nuestro plan minero nos entrega un ramp up, ¿cierto? Para poder llegar a un tamaño de planta esperable, y después tenemos que tener un régimen de producción que sea mayor al 75% de la vida útil del proyecto. O por lo menos por libro dice que el régimen de producción de una minera tiene que ser sí o sí mayor al 75% de la vida total de un proyecto, del LOM de la mina. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el LOM? El LOM es el LOM of Mine, ¿cierto? Es todo lo que se demora en vivir la mina. Esto considera las etapas de prospección, exploración y desarrollo, que eso es lo que se demora más o menos, desde el tiempo inversional, ¿cierto? Y donde venimos nosotros a contener estos costos una vez que estemos operando.
Y después viene un proceso que todavía no está muy estudiado, chicos, porque nosotros en minería no tenemos minas cerradas definitivas. Ninguna. En Chile, por lo menos de gran envergadura, no tenemos minas cerradas. Siempre hay minas que están en proceso de cierre, ¿no? Y viene un proceso de cierre que es remediación ambiental, ¿cierto? Que implica una mayor cantidad de costo y es devolver nuevamente la operación minera o el espacio de la operación minera a la integración territorial, ¿ya? En el norte es mucho más fácil, estamos en un desierto, ¿cierto? Pero también hay que remediar cierto tipo de cosas. O entregar lo mejor o igual de las condiciones que se encontraron, ¿ya? Entonces, volviendo a este gráfico, nosotros en la etapa inicial vamos a tener la investigación, los diseños, las compras son de alta cantidad de inversión, ¿cierto? Y tecnologías para la producción, ¿ya? En la partida o en la operación tenemos una curva por lo menos importante de costo en los primeros 2 años, que es en donde los equipos tienen un criterio de falla que se llama el criterio de la bañera, ¿no? Que tiene fallas de inicio. Entonces, todas nuestras cosas que nosotros compramos, máquinas, equipos, palas, van a tener unas fallas considerables los primeros 2 años del proyecto, ¿ya? Que estos son costos de mantención principalmente, que se ven acentuados desde el año 0 al año 3 y después tienden a nivelarse con el costo operacional. Y finalmente, muchachos, viene el costo de oportunidad o el costo de las operaciones, porque una vez que uno empieza a andar, ¿cierto? Y empieza a tener beneficio en esta operación, a partir del tercer año, por dar un número, que es un número sano para una operación minera, empiezan los ajustes salariales, pues, de la dotación de planta, empiezan las negociaciones colectivas, empiezan este tipo de gestiones que realizan los empleados para poder tener un mejor nivel de bienestar estando en una empresa. Y esto también nos empieza a levantar los costos de la operación de un proyecto minero y que finalmente se ven ahí asociados al término de un proyecto a lo que llamamos nosotros desincorporación o un despido o programas de retiro adelantado, que es lo que hacen hoy día las empresas. Esto también son costos que se tienen que estudiar. Hoy día, por ejemplo, en la empresa en la que trabajo, tienen claramente no solamente el costo del ingeniero o de la ingeniera, sino que también tienen contemplado dentro de la contratación del profesional el costo de despido. Entonces, como tienen el costo de despido normalizado y estudiado en el flujo caja, sacar o meter a una persona para ello no es problema. Y lo mismo pasa con toda la gente que lleva ahí años, y hay colegas que, no sé, o operadores que llevan 15 años, que perfectamente la empresa podría decir, oye, esta persona es muy cara, ¿no? La tienen dentro de un flujo de caja y la tienen bien definida dentro de un margen de costo, ¿ya? Vale. ¿Estamos claros con lo que es proyección, explotación, desarrollo, las curvas de costo y lo que fue la curva del régimen, ramp up y el ramp down de lo que es un plan de cierre, ¿cierto? ¿Sí? ¿Dudas, consultas? Todo claro, profe. Ya. Chicos, nosotros en esta preparación y desarrollo vamos a tener flujos negativos de dinero, que es lo que tenemos acá, y flujos positivos, ¿cierto? Explotación creciente, explotación constante y explotación decreciente. ¿Tenemos un beneficio residual? Sí. ¿Dónde tenemos el beneficio residual, por ejemplo, nosotros que se ha estudiado, chicos? En Teniente. ¿Alguien sabe qué pasa con el beneficio residual de esto? ¿Qué podríamos tener asociado en el negocio minero un beneficio residual? Podría ser como las leyes que están cerca del corte, que quizás con el aumento de estas se puedan meter. Correcto, en realidad es la tecnología y por ejemplo el relave, pues, el relave de los años 80 tiene leyes de 1,5% en cobre, pues, y era considerada una merma y hoy día esa ley prácticamente para un proyecto. Es un beneficio residual y por lo general las minas más viejitas la ocupan en ese espacio. ¿Vale? Después tenemos un costo que no es menor que el desmantelamiento y restauración, ¿ya? Cierre de mina más monitoreo es algo que no se ha implementado mucho. Hay 2 o 3 proyectos que se han implementado, por ejemplo, como programas de remediación turística en Lota. Las minas de Lota hoy día son un patrimonio geominero metalúrgico y la gente va a hacer turismo a eso. Pero en sí la mina no está cerrada, está aportando
como un capital cultural y eso también genera costos de beneficio para el dueño importantes que no estaban contemplados en su negocio. Chicos, esta laminita, yo entiendo que están grabando la clase, pero es importante que la entiendan, ¿ya? Esta lámina entrega 4 conceptos súper claves. Primero, lo que estábamos hablando, la explotación de rasgo es en función de relaciones económicas, ¿cierto? Nosotros siempre vamos a tener que tener presente perspectivas económicas para la explotación de rasgo, ¿ya? El ingreso menos los costos debe registrar un beneficio favorable. Entendamos que los ingresos son distintos a los beneficios. Entendamos que el ingreso es lo que nosotros vendemos, los costos no gastos, son todo el dinero que nosotros incurrimos en la producción de nuestro elemento o de nuestro commodity y el beneficio es la resta entre ambas, ¿ya? Las explotaciones por fase es un camino favorable para alcanzar este objetivo. ¿Y por qué hablamos de explotación por fase? La gente que está dando diseño de rajo va a entender que los rajos no se operan o no se están haciendo de un puro rajo, ¿no? Se realizan por expansiones o fases. ¿Todos sabemos lo que es una expansión o una fase? Era como cómo se iba abriendo el rajo, tipo como en el panel, Ya, no es, ¿no? no es tan así. Voy a empezar a preguntar por nombre, ¿eh? Vamos con Sebastián. Sebastián, ¿tú sabes lo que es la explotación por fase? Eh, ¿Hola? Pucha, lo que yo tengo entendido es que el rajo se divide como en varias fases, así como y se va explotando en esas fases. ¿Pero qué es lo que es una fase? Mm, como el, no sé, por decirle así, como un volumen predeterminado de material que hay que sacar. O sea, como, Correcto, correcto. Un volumen predeterminado que hay que sacar, que tiene ciertas leyes y calidades. ¿Ya? ¿Todas las fases son iguales? no sé, ahí me pillo, yo diría que no. Ya, vamos a seguir preguntando. Deberían ser iguales, profe, pero no siempre da igual. Ya, pero deberían ser iguales ¿en qué? En la alimentación a planta, claro. Deberían todas alimentar como, claro, deberían todas ser como del mismo tamaño. Ya, va por ahí. No tan así en tiempo, Javier. Las fases, y esto tiene una razón, y es la única razón, las fases van en tamaño del plan de producción, primero que todo. O sea, las 2 primeras fases o 3 primeras fases van a ir en función de un régimen, ¿cierto? Que es creciente también, que es una alimentación baja. Pero el volumen es el mismo, entendiendo que las primeras 3 o 4 fases van a ir a bajar la relación estéril-mineral, ¿ya? ¿Por qué no alimentáis tanto? Porque todavía la planta está en procesamiento, pues la planta va con una etapa de preproducción, ¿cierto? Va creciendo. Pero el volumen es el mismo. ¿Y por qué el volumen es el mismo? Porque tienen que tener la misma cantidad de equipos todas las fases. O sea, yo cuando hago mi plan de producción o cuantifico la cantidad de camiones y la cantidad de palas para mi rajo, la estoy cuantificando para la misma fase. No sé si me entendieron. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer su proyecto en diseño a rajo, lo primero que tienen que hacer es calcular su parque de equipos en función de la primera fase que van a hacer, po. Y la incorporación de equipos tiene que ser la misma para todas las fases. ¿Van a aumentar los equipos? ¿Aumentan los equipos o no aumentan los equipos en las fases? ¿Qué creen ustedes? Debiera. ¿Por qué? O sea, si primero estamos en una fase como más chica y vamos agrandando el rajo, se van a ir necesitando más equipos en función que se vaya quizás profundizando, Eso, explotando ahí está. diferentes partes. Correcto. Lo que crece en realidad es la flota de transporte. Ya la flota de servicio por lo general se mantiene. Voy a ir a pegarle al vecino. La flota de servicio se mantiene, pero la flota de carguillo y transporte también. Pero el transporte, los camiones, van a crecer porque las distancias de carrera son más grandes.